mejor de cada casa. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a M95, a este programa Lo mejor de cada casa, donde practicamos el arte, podemos decir, de la conversación, distendida, eso sí, para que no haya ningún tipo de crispación, que es algo que se lleva mucho en la sociedad actual y que perjudica seriamente la salud. Hoy cuento con una persona que nos puede hablar de historia, nos puede hablar de la banca también, aunque ese es un tema muy desagradable, ciertamente, y que desde luego es un marbellero que próximamente va a ser marbellero ilustre o marbellero de honor, que creo que es la definición que tiene. Él actualmente preside la Asociación Cirniana en Defensa del Patrimonio y es Javier Soto. Javier, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Soto, ¿qué era el Soto? Soto era una... Soto es un lugar de monte que está exento de árboles, un llanete, por decirlo así, como si fuera un llano exento de árboles, ¿no? ¿A ti te ha traído siempre el campo? Toda la vida. Yo, soy, como se diría ahora, bisexual de tipo ecológico, porque a mí tanto me gusta el mar como la montaña. Entonces el mar lo he disfrutado en mi juventud haciendo pesca submarina, nadando, escafandrismo, vela, he hecho mucha vela, y ahora pues llevo ya unos años desde que me jubilé que tengo una piragua y me dedico a la pesca con piragua. Pero en invierno, que para mí es más largo que el verano, pues lo dedico como toda mi vida a la montaña y ha sido mi locura siempre la montaña. A mí la pesca con piragua me suena a pesca de río. Hay piraguas de río y hay piraguas de mar, ¿no? Entonces aquí hay un club de piraguas de Marbella muy interesante, que es el Kayak Club o algo así se llama, y vamos a pescar, claro, con una piragua bien montada te vas a pescar a 3 millas fuera, ¿no? Sí. Bueno, vamos a conocerte un poquito mejor, vamos a conocer un poco tu historia, aquel niño Javier Soto, dónde nace Javier Soto, cómo crece, cómo son aquellos primeros años de infancia. Mis años de infancia fueron muy felices. Yo nací en Barcelona, en el barrio de San Andreu, distrito 16, un barrio muy obrero, pero muy bonito. En su tiempo era más grande que Málaga, tenía 800.000 habitantes, o sea que era un barrio muy potente. Y ahora con las cercanías que pusieron hace, 25 años así, pusieron el metro, que además paraba en la misma puerta de la casa de mi madre, pues en 15 minutos estaba en Plaza Cataluña, en un sitio muy céntrico. Y es la arteria principal, ahora hay más porque se han ampliado las carreteras, pero en aquel momento era la salida a Francia, ¿no? Y de allí ya salían los coches dirección Gerona, Francia, ¿no? Yo estuve allí hasta los 8 años, y a los 8 años o 9 años me fui a vivir a Rota, Cádiz, a la base americana, donde estaba la base americana, y un tiempo estuve viviendo con mi familia dentro de la base, que éramos los únicos españoles que vivíamos dentro de la base, mi padre, mi madre y yo. Y después de estar allí en Rota 4 o 5 años, a los 12 o recién cumplidos los 13, a mi padre lo contrataron en el Don Pepe de sommelier y nos vinimos a Marbella. Y empecé el tercero de bachiller aquí en Marbella. Y bueno, mi padre estuvo trabajando en el Don Pepe hasta que murió en el año 70. Y yo ya me quedé aquí. Mi madre pues se fue con mis 2 hermanos a Barcelona porque mi abuelo se había quedado viudo y se fue a ayudarle a mi abuelo. Yo ya me quedé aquí de Marbellí y Loretempo. Vamos, que tú naces en Marbella a los 12 años. Exactamente. Sí, porque, vamos a ver, yo no hablo catalán. Lo entiendo perfectamente porque mi familia es castellano parlante, ya que mis abuelos son de Huesca, por parte de mi madre, y los abuelos de mi padre eran de Lorca. Yo conocí a la madre de mi padre, mi abuela María. Era una mujer muy alta, muy grande, porque mi padre era un hombre de 1,85 m. Que en esa época era una burrada. El hermano de Lázaro medía 1,92 m. Mi tío Pepe, que es el último hermano que ha muerto el año pasado, 80 y no sé cuántos, 89 años, 80 y tantos años, también era 1,83 m. Eran unos gañanes muy, muy potentes. Yo al padre de mi padre no lo conocí porque él era transportista, y en un bombardeo del 38 o el 39 o el 37, no lo sé, en el puerto de Barcelona, pues una bomba lo mató, ¿no? Entonces yo al abuelo de mi padre no lo conocí, pero a mi abuelo, que prácticamente me ha criado mi abuelo, sí
Sí, lo conocí, el Mamés. Mamés era un elemento, sí. Bueno, tú que habías conocido Barcelona, habías conocido Rota, cuando llegas a Marbella, ¿cuál es la impresión que tú tienes de Marbella? ¿Cómo percibes tú la Marbella? Vamos a ver, de los 70? si yo percibo en el año 63, cuando yo vine a Marbella, y digamos lo referencio con Rota, pues era una ciudad, me explico, porque Rota era un pueblo muy pequeñito. Rota tenía un poco de empaque por la base americana y había comercio, pues lo que había eran bares y poco más. Y Rota era muy chiquitín, no sé yo exactamente ahora, pero Rota a lo mejor tenía 4.000 o 5.000 habitantes y Marbella ya tenía pues 38.000 o 40.000, ¿no? Entonces, claro, para mí Marbella, si lo referencio con Barcelona, pues Marbella era la quinta parte, bueno, la quinta parte o la 10ª parte de mi barrio, ¿no? Lo que eran las calles que yo me movía en mi barrio, pues eso era Marbella, ¿no? Entonces, pero vaya, Marbella siempre ha estado en una dimensión, a mi referencia, intermedia muy agradable, porque se podía ir andando a todos lados, ¿no? Yo subía desde la Alameda hasta, yo vivía en Pilar Miraflores, yo subía andando en 5 minutos, y entonces se hacía todo. Y cuando yo empecé a trabajar en el Don Pepe, que mi padre no me dejaba que estuviese los veranos inactivo para no meter la pata o tal, me mandaba a trabajar al Don Pepe, y los 3 meses de verano yo trabajaba en el hotel, y después volvía al cuarto de bachiller, y después al quinto de bachiller, hasta que en fin, pero claro, iba andando por todos lados. En esa época ir al Don Pepe era hacer una excursión. Sí, porque desde el Pilar hasta el Don Pepe íbamos por donde está el Polideportivo Pago Cantos, que era desde Miraflores, era un olivar, y dentro de ese olivar, que íbamos entre medio de los olivos, ya casi todo el Pilar Miraflores, el Pilar, casi todo eran camareros y cocineros del Don Pepe. Entonces ya se había creado una senda, había un caminito ya pisoteado que nos dirigía directa, o sea, y ahora cuando terminaba de trabajar a las 12 de la noche, vuelta para atrás y sube por el olivar aquel que había, sí, era una excursión. ¿En qué momento te interesas tú por el pasado de la ciudad, pero no del pasado del mes pasado o de hace 20 años o un siglo o dos, no más, de miles de años atrás? Pues te explico, en el año, tengo que remontarme para hacer historia, ¿no? En el año 65 habíamos un grupo de amigos, Joaquín Sánchez Villarla, el Chato, Juan el Gordo, Juanito Motora, Emilio el Pastelero, éramos 6 amigos, que casi todos eran pegados al rebalaje. Y a mí que me gustaba tanto la montaña, pues yo cogía excursiones desde donde yo vivía del Pilar, la montaña estaba al lado, porque no había más urbanización, aquello era lo último que había, y lo siguiente que había era donde está Portilla ahora, que estaba el Trapiche, que es lo que era, el Trapiche, donde habían carros de caballo y había unas chabolas allí, claro. Vale. Pues yo me iba pues, a Puerto Rico andando cada 2 por 3. Y en Puerto Rico, como vi aquellas cuevas, aquello me ilusionó mucho, porque yo había hecho espeleología antes de ser de Barcelona. En Barcelona nos metíamos en las cloacas, 3 amigos, a investigar las cloacas, o sea, yo ya llevaba líneas de murciélago, y entonces decidí montar un club de espeleología. Y con 15 años nos organizamos los 6 y montamos un club de espeleología. Con la buena suerte que estaba don José Manuel Vallés de Cultura, un hombre que lo he querido mucho porque ha sido un hombre encantador para nosotros. Eso y para mí. Era ya en los 70. El 60 y tantos, quizás principio de los 70. Principio de los 70. Quizás principio de los 70, sí, no me acuerdo muy bien de la fecha y tú me corriges. Bueno, nosotros ya llevamos funcionando, nos habíamos hecho, con la gente de la mano, nos había hecho unas cuerdas, unas escalas de cuerda, habíamos comprado unas cuerdas de cáñamo, nos habíamos hecho unos cascos con una linterna, unos cascos de albañil con una linterna, y claro, nos íbamos a la cueva de Nahuele, a la cueva de Tercito, total, que nos movíamos como podíamos por aquí. Y en los 70, José Manuel Vallés, hablando con él, pues Paco Cantos Hijo me presentó a José Manuel y hablé con él. Y nos dio, de aquel tiempo, que eso fue memorable para nosotros, nos dio 70.000 pesetas. Que era dinero, ¿eh? Bueno, no nos la dio, nos dije, comprar lo que haga falta y se lo paga Delegación de Cultura. Y compramos pues los cascos, unos cascos con unas carbureras fantásticas. Total, que montamos un equipo bueno. Y ahora voy a la pregunta que tú me has hecho. En el momento que nos pudimos hacer exploraciones ya más intensas, pues ya nos fuimos a Manilva, a Ronda, y entonces empezamos a encontrar que las cuevas estaban vírgenes, entre comillas. Pues en cuevas te encontrabas cerámica, fragmentos de cerámica, encontrabas hachas, encontrabas cuchillitos asiles, y ahí es donde empecé yo ya a brujulear con el tema de la prehistoria, y me empezó a interesar mucho, y empecé a leer mucho,
y contactaba con amigos que estaban estudiando historia de Granada y me iban contando las cosas como iban, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a fundamentarme en las cuevas de Pecho Redondo con las pinturas rupestres, que son del Gravetiense, o se calcula que son del Gravetiense sobre 23 a 28 o 30.000 años. Pues tenemos un poderío aquí muy interesante, la cueva de Nagüero es muy interesante, la cueva de la Palomina es muy interesante, el sector de Puerto Rico alto y bajo es muy interesante, está todo muy expoliado, porque Puerto Rico lo expolió un sueco en los años 60, que se llevó de allí todo lo que podía y más, se lo llevó para Suecia. No había una organización, no había unas leyes, no había... Total, pero sí, se pueden seguir haciendo estudios, yo me lo estudié muy bien lo de Puerto Rico, y ahí me interesó todo, y ahí empecé yo a tener un amor muy grande por la prehistoria y la arqueología, ¿no? Tú eres un arqueólogo autodidacta. Sí, yo, verás, te cuento, los compañeros con los que yo he trabajado ya de más mayorcito, pues arqueólogos ellos, nunca me han diferenciado porque yo no he ido a la universidad. Al revés, cuando me han presentado a alguien siempre han dicho, mira, un compañero arqueólogo de Málaga o de Marbella, ¿no? Según donde estuviese en España. Yo soy autodidacta, pero tendría que ser muy sincero y si habéis visto o han visto esa película tan bonita que es entrañable que se llama El Excavador, no sé si la has visto, sí. Que es una película inglesa, tal, bueno, si la has visto no te lo cuento. Yo en realidad lo que soy un excavador, porque al no tener título, al no tener licenciatura o doctorado, pues sería, pero es una estupidez, porque la arqueología, si tú eres un hombre que tiene mucho conocimiento de ella a nivel de experiencia de muchos años y has trabajado muy buenas excavaciones, llega a tener una experiencia muy interesante. Y te digo esto porque, por ejemplo, el padre de la arqueología española, los dos, primero Lluís Siret y su hermano, eran ingenieros de minas, no eran arqueólogos. Schirler, el que descubrió Troya, era un anticuario. Y los grandes, precisamente los grandes descubridores, el que descubrió las pirámides, la tumba de Tutankamón, no era arqueólogo. Entonces, ¿el arqueólogo cómo se hace? En el oficio. Pero como ahora se ha puesto todo muy clasificado, y justamente hace 6 años, si no me equivoco, 7, hay una carrera ya específica para arqueólogos. No tienes que ser un licenciado en historia y después especializarte, pero claro, un licenciado en historia es licenciado pero no es arqueólogo. ¿Y cómo se hace arqueólogo? Pues trabajando la arqueología. Practicando, claro. Claro, entonces yo no tengo licenciatura, pero trabajo la arqueología. Pero bueno, tú has estado en excavaciones de primera línea, de máxima importancia. Yo creo que he estado en las mejores excavaciones, hombre, hay muchas en España, ¿no? Pero de las más potentes que hay en España, con los mejores profesionales de España, he tenido la suerte de aprender de ellos, ¿no? Yo con el primero que trabajé, que me llamó, porque éramos muy amigos, era Miguel Botella, que este es uno de los mejores antropólogos, o el mejor antropólogo del mundo. Pues empezaba en el año 74, 73, que es la primera excavación grande que yo hice. Vaya, que fui a trabajar allí, yo no... Y hicimos un trabajo en Cueva Orá, en Darro, en Granada, en los llanos de Guadix, aquellos preciosos, en todo lo alto de la montaña, una cueva muy grande. Hicimos un trabajo de unos cuantos años que cuando yo lo cuento a arqueólogos de ahora, dice, estabais locos. Hicimos un agujero, por decirlo de una forma simplista, que tenía 64 metros de superficie, escúchame lo que te digo, y 23 metros de profundidad. Qué barbaridad. Si tú coges, ¿dónde fue? En Darro. Si tú coges 23 metros para llegar en pisos, pues son 7 plantas. O sea que íbamos buscando neandertales. Miguel Botella, como antropólogo, que entonces era médico, no era antropólogo, iba buscando, y verdad que encontramos miles y miles de objetos neandertales, cientos de fauna de la época de 200.000, 300.000 años, 150.000, 70.000 años, pero no encontramos ningún resto antropológico de Neandertal. Y bueno, esa fue la primera excavación grande. Después Miguel me llamó, y entonces fuimos un equipo de Marbella, de la SEM, siempre de la sección espeleológica marbellí. Nos llamó aquello se llamaba, vamos a ver, eso estaba en Almería, el Peñón de la Reina, en el Alboludui, y era una ciudad del hierro, del siglo VI, siglo VII antes de Cristo, impresionante, en lo alto de una colina, una montaña, y Francisco Canto y yo estuvimos haciendo durante los días que estuvimos allí la topografía de toda la ciudad. Y después de eso hicimos algunos trabajos más pequeños con Miguel Botella y ya
Estuve trabajando un poco con el Rafael Puerta, que en paz descanse, con Carlos Posamón ahí en Vega del Mar. Con Rafael Puerta estuve unos cuantos días también allí en Casares, en la ciudad romana de Casares, el Echipe, y me iba alternando, ¿no? Y bueno, después estuve trabajando 14 años en Atapuerca, que eso para mí ha sido lo más importante que he hecho en mi vida a nivel, entre comillas, profesional, que no es profesional, pero porque los equipos son fantásticos y la gente que hay es fantástica. Y a mí, desde el primer año que me invitó Eudald Carbonell, ya me siguió llamando, le gustó el trabajo que hice y me siguió llamando durante 14 años hasta que cumplí los 65 y me dijeron: Javier, tú ya estás licenciado. Me hubiese seguido trabajar, me hubiese seguido gustar volver a traer Atapuerca, ¿no? Y justamente un año después de eso me encontré en un curso de lítica en La Araña, aquí en Málaga, donde está la cementera, que es un sitio magnífico, tiene una exposición arqueológica muy buena. Me encontré con un chico que había terminado la carrera hacía 4 días. Hicimos, durante ese curso que duró 2 días, hicimos una amistad, y casualmente, no sé por qué razón, se fue a Jaén y empezó a hacer ahí, quería hacer una excavación en el pueblo de Benmar, y me llamó y dice: Javier, ¿tú estás haciendo algo? Y digo: no, ahora mismo no. Dice: vente a Benmar y me ayuda a una excavación. Total, que montamos un equipo y estuvimos cavando 3 años, un abrigo muy grande, madaleniense, 100% madaleniense. Y cuando terminamos aquello, hemos empezado en una cueva de Río Cuadro, y llevamos otros 4 años en la cueva de Río Cuadro, y este año pues volveré allí a Benmar. Y ahí estoy. Y entre eso, pues Ildefonso Navarro, arqueólogo de Estepona, pues a veces el hombre, cuando tiene cosas así que le coge prisa y tal, pues me avisa para que le eche una mano, ¿no? Hicimos un trabajo muy bueno en Estepona, en el hospital, ¿eh? Bueno, estamos hablando del arqueólogo de Estepona, el arqueólogo de Málaga, el arqueólogo de Almería. Sí, podríamos hablar del Museo Arqueológico de Estepona. Sí. Qué pena que no podamos hablar del arqueólogo de Marbella ni del Museo Arqueológico de Marbella, porque somos diferentes. Yo no lo sé, porque ¿sabes qué pasa, Paco? Que lo de Marbella es un hito que yo no lo llego a comprender. No será porque Ciñana y yo mismo y mucha gente pues pide pues un museo municipal, y no tenía por qué ser un museo municipal tradicional, que hay estanterías y vitrinas de multicolor y de tal, estáticas. Se pueden hacer museos de muchas formas, pero siempre con una referencia a la comarca, al pueblo, a la ciudad, ¿no? Arqueólogo dice, me dijeron a ver, no voy a decir el nombre, me dijo: el Ayuntamiento de Marbella no tiene presupuesto para un arqueólogo. Y yo le dije, mire usted, un arqueólogo no gana 4.000 euros al mes, netos. Un arqueólogo en cualquier lado que está trabajando tal, está en los 1.800, 1.700 netos, que serán 2.500 brutos. Y aquí en Marbella hay gente que no son licenciados ni son doctores, que están trabajando al lado de las puertas y ganan 2.000 y pico de euros. Y un ayuntamiento de Marbella que tiene 300 millones de presupuesto, que no pueda tener un funcionario más, porque aquí la gente se piensa, y digo aquí, no sé quién, se piensa que el arqueólogo está para hacer excavaciones. No, el arqueólogo está para cuidar las fachadas del casco antiguo, para vigilar que se mantenga todo lo que es el casco antiguo, las raíces de nuestro pueblo. Está para cuando hay un problema en cualquier lado de una organización, que se va a hacer una parcela de lo que sea, antes que nada, aunque no esté en protección, ir a ver el terreno por si acaso salta la liebre, y no por molestar al promotor, sino por si hay algo, mientras que preparas papeles y todo esto, porque tiene que estar en contacto directo urbanismo con el arqueólogo, y le dicen: mira, que dentro de 6 meses va a empezar tal. El arqueólogo hace una prospección de terreno y dice: ok, que hay algo, dice, empieza una excavación aquí, y después empieza la construcción, sin dilación y sin hacerle pérdida. Entonces un arqueólogo es muy importante, ¿no? Es muy importante. Pero cada vez que se reivindica algo así, ¿tú no tienes la sensación de que es como el sonido de la lluvia? No hay, sí, son oídos tapados. No, bueno, pero que también nos ha ocurrido con el patrimonio. Ciñana, que llevamos 25 años, tú lo sabrás, Paco, cuántas veces hemos reivindicado la reestructuración del Trapiche, del convento de la Trinidad, que es una lástima, y eso con 4 duros, que no son 20 millones, sino con 600, 700 mil euros, haré una forma. El convento de la Trinidad es un sitio precioso de exposición, que podía ser
precisamente pues el Museo de Marbella, que está en el casco antiguo, y es un marco incomparable que tiene unos metros de superficie muy interesantes para hacer una buena exposición de lo que sea. Y una capilla muy interesante. Y una capilla que, claro, que abordaría muy bien el conjunto, ¿no? Y parte de las columnas esas de arenisca que tiene el cortijo, sí, se las llevó el antiguo propietario, se las llevó a su país, que no sé si era Rumanía o por ahí. Esas cosas suelen suceder. Con De Batiani. Con De Batiani, esas cosas suelen suceder. Bueno, los saqueos, eso está a la orden del día porque la ley... Vamos a ver, la ley de... Bueno, eso no se podía considerar un saqueo porque era propiedad de él. Sí, como nadie pero no debería haber salido como patrimonio de España. Pero como nadie lo controlaba... Claro, es que hasta el 83 creo que no existe una ley de expropiación, de expoliación o de expolio o de saqueo arqueológico. No existe. O sea, tú hasta el 83, tú podías ir a una tumba y reventarla y llevarte las cosas en el bolsillo, que si no estaba dentro de una propiedad privada y te denunciaba el dueño, porque estaba en la sierra y tú te lo llevabas y... está encontrado antes del 83, pues nada, ¿no? Pero ya después del 83 sí. Bueno, durante todo este proceso vital tuyo, donde está la devoción, que ya vemos que es la historia, las excavaciones, la arqueología en general, está la realidad del comer día a día. Sí. Y para eso te topas con la banca. Sí, bueno, yo he trabajado en distintos sitios, ¿no? Yo ya te he comentado que yo iba en verano a trabajar los 3 meses de verano. Mi padre el primer año me colocó en la pastelería, el segundo año me colocó en la cocina, pelar patatas. Entonces yo tengo ya una línea de trabajador incansable, y el cuarto año pues ya me terminé el bachiller laboral y me fui a trabajar al Don Pepe, ¿no? Y estuve trabajando de ayudante de barra, o sea, de ayudante de barman con que fue 2 o 3 veces campeón de España, Carlitos Montes, que después fue jefe de bares de Don Carlos, un encanto, un granadino muy gracioso. Y de allí ya, bueno, pues entonces la gente se piensa que ahora que se cansan por 8 horas. En el Don Pepe echábamos todos, y los veteranos que hay del Don Pepe que se han jubilado, hasta el 76 echábamos 14 horas diarias. Y eso es lo que había, si te gusta bien, y si no, coges la puerta y te marchas, eso es lo que había. Entonces yo aquello lo vi ya, y tenía yo una querencia muy grande por el mar, y salió en televisión, aquellas televisiones de blanco y negro, que salía, mucha gente de mi edad se acordará, La Marina te llama. La Marina te llama, sí. ¿Te acuerdas? Pues a mí me llamó la Marina, y yo le dije a mi padre, papá, me voy a la Marina, me voy a hacer profesional. Y mi padre me dijo, bueno, pues vete. Y cogí la maleta y me fui al cuartel de San Fernando, y de allí hice unos exámenes, porque era para especialistas, saqué un buen número, porque iba por especialidades de la Marina, y la más alta era electrónica, después de electrónica, radiotelegrafista, electricista, fogonero o lo que sea, ¿no? Y saqué plaza para electrónica, y de ahí me enviaron a Vigo, a la escuela de ETEA, ¿no? Escuela de Transmisiones. O sea, ¿tú fuiste a San Fernando para hacer el servicio militar? Sí. Al cuartel de San Voluntario, Fernando. sí. O sea, que conoces bien el barco de piedra, un barco que había de cemento hecho de hormigón. Sí, claro, sí. Pues ahí estuvimos 3 mesecitos, ¿no? Lo que duraba la instrucción. Y de allí nos mandaron a Vigo, bueno, sí, a Vigo, al grupo nuestro nos mandaron a Vigo. En Vigo estuve 1 año. En ese año, terminando el curso, que ya lo tenía aprobado, muere mi padre, tengo que venir a Marbella al entierro, total, vuelvo otra vez para arriba. Y claro, mi hermana tenía 4 o 5 añitos, o 6 años, ¿no? Porque yo con mi hermana llevo 12 años, ¿no? Y mi hermano más pequeño, yo pues tenía, mi padre, cuando murió mi padre yo tenía 19 años, y subí y dije, yo no me puedo estar aquí 2 años más porque mi madre se queda con 2 niños pequeños y bueno, hace falta... Tenías que trabajar, vamos. Sí, porque la enfermedad de mi padre fue una leucemia, en aquel tiempo no funcionaba como funciona hoy la seguridad social, y todos los dineros que teníamos y todo el ahorro que teníamos pues fue en visitas médicas privadas, y total que nos quedamos no a cero, por debajo de cero. Entonces yo vine corriendo a Marbella a trabajar y le pedí la licencia, me la dieron al año, tardaron, yo no sé, 1 año, pero bueno, mi pobre madre se avió como pudo, y estuve navegando en un buque que se llamaba Vulcán, una fragata antisubmarina, por todo el Mediterráneo y el Atlántico Norte durante 1 año. ¿Y cuándo llegas al banco entonces? Bueno, pues yo vengo a Marbella y me licencio, vengo a Marbella y estoy aquí 2 o 3 días,
y me encuentro en el Saldúa, en el famoso café de Saldúa, a un amigo que había sido jefe o segundo de servicio técnico del Don Pepe, Rafael Menéndez, y me dice, Javi, ¿qué pasa? Digo, hombre, Rafa, ¿qué hay? Tómate una copa. Aquel tiempo se tomaban los cubalibres famosos, ¿no? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, me licencié ayer. Dice, no me diga, ¿y qué haces? Digo, nada. Dice, ¿qué has hecho? Digo, electrónica naval. Dice, hombre, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Que acabo de montar una empresa de electricidad. Digo, ¿y cuánto me va a pagar? Dice, lo que diga el convenio, 6.000 pesetas, 7.000 pesetas, que es lo que se ganaba en aquel tiempo. No era un mal sueldo, pero tampoco era bueno, pero era un sueldo para vivir. Y al otro día empecé a trabajar con él, y estuve con él pues 5 años. Entonces hicimos obras. Al principio íbamos mucho a Puerto Banús a reparar yates, los 4 o 5 que había, no había más, no es que no había más. Y yo me he dedicado a reparar los sonares, los radares, y lo que había, lo que se podía reparar. Y ahí choqué con un problema de gordo, y él también, porque él venía de la aviación, electrónico de la aviación. Y es que nuestras tecnologías de guerra eran de válvulas, de las lámparas esas que tenía. Pero lo que ya venía en los yates eran transistores. Y claro, a nosotros que yo, como si te ponen una carta en ruso y dice, léamela. Llega un momento y dice, mira, Rafa, esto hay que dejarlo, porque cada vez vienen unas placas de transistores que esto no hay narices de... Y dejamos y nos dedicamos a la electricidad en pleno. Bueno, se dedicó a la electricidad en pleno. Y entonces yo hice muchas obras aquí con él, y a los... tuve un disgusto con su hermano, pero con el cual yo me llevo fantásticamente. Fue un tema económico, y le dije, pues me voy. Y justamente... fui un imbécil porque me fui de la empresa cuando cayó Sofico, que se hundió toda Marbella, se hundió la costa, se hundió todo, y me quedé sin trabajo. Y estuve 6 o 7 meses sin encontrar trabajo. Y pasé por donde estaba la papelería malagueña, en la esquina contraria de aquí, que había una caja de ahorro, allá había una empresa de frigorífico que se llamaba Viuda de Alejandro Brown. Yo creo que tú te acordarás de aquello. Perfectamente. Pues pasé por ahí, ponía un cartel y dice, se necesita vendedor. Y yo no había vendido nunca nada, pero tenía una necesidad muy grande. Y entré y me encontré ahí con un señor que era el delegado, un señor Merino, que siempre me trató magníficamente bien. Me dice, pues siéntate, toma, aquí tienes los catálogos de nuestras máquinas, te vienes mañana por la mañana, y cuando te sepas todas las máquinas, todos los motores, todos los serpentines y todas las cosas, yo te los pregunto y te vas a vender. Y me tiré una semana estudiándome que si el cafetera tal, que si el total. Qué divertido, ¿no? Sí, pero tenía. Entonces me pusieron a trabajar, y ahora viene la parte buena. No me contrataron como un sueldo, sino me dijeron, tienes el 10% de comisión, vas por libre. Y entonces me dieron mi maleta con mis catálogos, mis letras para firmar, que entonces se firmaban letras, y me dieron San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, porque los dos vendedores que estaban en Marbella hasta Fuengirola. San Pedro de Alcántara era muy chiquitito, y yo no daba pie con bola. Estuve 3 o 4 semanas que no vendía nada. Y dije, Dios mío, ¿y esto cómo hacen los demás? Y entonces a la semana me dice Merino, Javier, toma, léete este libro. No se me olvidará nunca. Me dio un libro que se pone ¿Cómo ejecutar una venta?, de Dale Carnegie, un americano. Ese libro me lo leí en esa noche y subrayé las cosas que me interesaban. Que había apartado de psicología, de perfil, de la nariz, cómo tiene los ojos, cómo tiene la boca, cómo te mira, cómo no te mira, cómo mueve las manos, cuál es el momento de rematar la venta. Y desde que apliqué todas las normativas, esa fui el mejor vendedor de verano durante 2 años. Y ahora viene la parte buena, que es que pasaba de estar en Electrodecor, que fuera donde yo trabajé, que fue unos años encantadores. De ahí ganaba 7.500, ahí me especialicé en alta tensión para ganar más dinero. Y yo hacía todo lo que es la zagaleta, toda la línea de alta tensión de la zagaleta, la hizo un equipo en el cual estaba yo, éramos 3 tíos. Pues pasé a ganar 70, 80.000 pesetas al mes. En el año 74, 75. Era un dineral, 75.000 pesetas, claro. Era un dineral. Porque claro, al 10%, yo me acuerdo perfectamente, una máquina de café Gagia de 2 brazos, valía 85.000, ya había ganado 8.500, pero es que el molinillo veía 17.000 pesetas, 1.700, ya había ganado, con una máquina había ganado 10.000 pesetas, pero ya si vendía 2 o 3 frigoríficos expositores, pues me iba a las 40.000 pesetas. Y entonces, como yo vendía mucho, el mismo delegado de aquí me dice, Javier, y vende en Marbella también, y claro, yo tenía un trajín muy interesante. Bueno, pues estando ahí, que me enrollo con esto,
uno de los vendedores de Málaga, porque íbamos a Málaga todos los sábados a hacer unos cursos de marketing con un sello de la universidad que nos daba marketing, me valió mucho, aprendí muchísimo. Me dice: Javier, he visto la fotografía tuya en el periódico. Y en aquel tiempo yo había hecho varios rescates de cuevas con la sección espeleológica Marbellí. Digo: no, si yo hace tiempo que no voy a hacer ninguna cueva. Y dice: no, ven. Y dice: entidad bancaria de primer orden, nacional, necesita jefe comercial, tal, para un banco, no sé. Y me dice, Antonio se va a quedar gracioso, dice: esta es tu foto, tío, esta es tu foto. Digo: no me diga. Dice: búscalo, esto es tuyo. Cortéla eso y ponía Marbella, pero yo no sabía si era el Bilbao, el BBV, el Andalucía, el Popular, no sabía qué banco era. Y entonces mi querido amigo Miguel Nieto, que estaba en Sur, el periódico del Sur, pues fui y le dije: Miguel, ¿por qué no me dice dónde es esto? Y yo me enrollo. No, te lo puedo decir. Al final me dice: el Banco de Andalucía, el Banco de Andalucía. Y yo, ni corto ni perezoso, al otro día por la mañana, con mi maletita de Brown, me fui a ver al Banco de Andalucía y yo quiero hablar con el director. Y cuando subí a hablar con el director, don Francisco Merchán, un gran hombre también, y yo creo que ha sido el mejor director que he tenido, le digo: vengo por este anuncio que hay aquí. Y dice: bueno, pero ¿usted cómo lo sabe esto? Digo, mire usted, si uno quiere algo tiene que informarse, si no vale para nada. Dice: bueno, hay una oposición. Digo: no, que tiene una cara increíble. Le digo: no busque a nadie más, que el mejor soy yo. Y me dice: bueno, eso ya lo veremos. Vale, muy bien, tomo nota. Y hicieron un concurso, ¿vale? Hicieron un examen. Ahí se presentarían 200 y pico personas. Y saqué yo el número 1, ¿no? Y bueno, pues estuve allí con el banco cuando hacía responsable comercial, pues 10 años y medio o algo así. Banco Andalucía pagaba muy mal, porque el detalle bueno es que yo estaba tan contento pensando que entraba en la banca con estos chicos con la gominola en la cabeza, con esos trajes tan majos, las corbatas, la posturita y todo el follón, que ganaban más dinero que yo estando en Brown. Y yo no pregunté nunca el salario que me iban a dar, Paco, te lo juro. Yo fui al examen de Sevilla, que tuve que ir al examen de Sevilla, volví de Sevilla y al otro día a trabajar allí. Y cuando llevo un mes trabajando, ¿no?, y me dan la nómina, me iba a dar un infarto. Digo: pero si esto es lo que yo me bebo en whisky todos los meses, 21.000 pesetas. Cuando estaba acostumbrado a darle a mi mujer 40, y yo me quedaba con otras tantas para yo poderme mover. Total, que me aguanté y al final, bueno, pues estuve 10 años y a los 10 años abrieron Caja de Ahorros General de Granada. Me llamó uno de los que estaba, el interventor, y me dijo: Javier, mira, nos hace falta un empleado aquí en la caja tal y cual, ¿por qué no te vienes? Y como yo como comercial podía salir del banco a cualquier hora de la mañana, pues me fui a visitarlo y le dije yo: antes de hablar, no quiero meter la pata, ¿cuánto se gana aquí? Claro. Y me dice: mira, aquí, dice, pero es de cajero, ¿eh? Digo: no, perdona, a mí el cargo me da lo mismo. ¿Cuánto se gana aquí? Y me dicen: de entrada 160.000. Digo: mañana estoy trabajando aquí. Entonces yo ganaba en el Banco de Andalucía 92.000. Claro. Y claro, por una familia de 92.000 a 160 hay un periodo. Pero es que lo bueno de que la caja, que era muy social, es que a los 2 años tú consolidabas todos los temas de empleo, y a los 2 años pasé a ganar, en 2 años en la caja, 250.000, que era lo que ganábamos los empleados de la caja. Entonces yo estaba de cajero, sin ningún tipo de responsabilidad, ganando a los 2 años 250.000. Después ya pues estuve de jefe de cartera, estuve en compensación, estuve en moneda extranjera, y después de director en San Pedro de Alcántara hasta que me jubilé. Bueno, en esa época los bancos trataban bien a los empleados y a los clientes también. Sí, hoy y día, las cajas mejor. Tengo que matizarlo. Ni a empleados ni no, a clientes. Las cajas mejor. Las cajas eran mejor. Con los empleados muy paternal, vamos a llamar paternal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy paternalista. Por ejemplo, en la fiesta esta del Corpus Christi, que es de Granada, exclusivamente Granada, nos daban en líneas generales a todos los empleados de la caja de España 100.000 pesetas por el Corpus Christi. Y sí, y nos hacían regalos continuamente de todo, sí. Era muy interesante. ¿Y formas familia, tú estás diciendo, mujer e hijos, ¿no? Sí, en el 75 nace mi Pedro y en el 76 nace mi hija, que nació justamente en los 5 días que duró aquel rescate tan potente que hubo en la cueva de gato del Alicantino que se ahogó. Mi hija nació
en los mismos días del rescate, pues yo estuve aquí en aquel rescate, que fuimos 100 espeleólogos de toda España, desde vascos, catalanes, andaluces. Nació, me llamaron por teléfono a la Guardia Civil, bajé a Marbella, vi que mi mujer estaba bien, que mi hija estaba muy bien, y a las 2 horas volví a subir al rescate porque tocaba la experiencia. Y Javier, ¿cómo lograbas compaginar tu vida en el banco, o bueno, en el banco o en cualquier otra empresa, y esa pasión tuya por la historia? Pues tengo la suerte de tener una mujer que ha sido muy compañera. Entonces las vacaciones que yo cogía en el banco las cogía para ir a las excavaciones, y jamás me dijo que no fuera. Jamás me dijo, hay que ver, que te vas tú, yo me quedo aquí sola, que las vacaciones me las paso sola, que no. Yo le decía, me voy en julio a Atapuerca, y me iba a julio a Atapuerca, me voy, pero nunca Paqui nunca me puso ninguna pega, porque sabía que era mi afición, y era lo que me gustaba, y era lo que ella veía que yo leía continuamente en casa, y nunca me puso ahí. He tenido yo una suerte muy grande con tener esta mujer. Tú eres de los pioneros de Cigniana. Bueno, yo recuerdo que cuando se fundó Cigniana, yo estuve los 2 primeros días que se estaba gestionando hasta cómo se llama y se iba a llamar esta organización. Y yo me acuerdo que el segundo día que estaban debatiendo allí, pues Paco Moreno, Rafael García Conde, no me acuerdo quién más, Lucía Prieto, y estaban debatiendo que si le ponemos Pepito, le ponemos Juanito. Yo dije, bueno, yo siempre he sido un hombre inquieto y además, de una forma, por decirlo así, nervioso, no me gustan, cuando no veo las cosas, y cogí y digo, bueno, mira, cuando os aclaréis me llamáis, y cogí y me fui, ¿no? Entonces ya se organizaron y salió Cigniana, y poco tiempo después, bueno, pues cuando ya se organizó todo aquel tema, pues yo he estado colaborando con Cigniana siempre, sí. ¿Cuál es actualmente el estado de la arqueología referida a la prehistoria en Marbella? El patrimonio prehistórico que tenemos, ¿cómo podemos catalogarlo? Mira, claro, como son cosas que no se publican, no se saben. Justamente al lado de mi casa, donde yo vivo, en un chalet que estaban haciendo la excavación. Estamos hablando de la zona de las Chapas. De las Chapas, hace 2 años. Bueno, 3 años. Yo vi un cambio de terreno, un cambio de una paleoduna, y me llamó aquello mucho la atención, que me dijeron, mami, usted los camiones lo echan allí, y aparecieron ahí herramientas achelenses. Aparecieron unas lascas achelenses muy feas, pero de 450 a 600.000 años. Bueno, aquello se tiró al volquete. Y al año y pico, 2 años, una excavación oficial de un chalet en la zona de enfrente de Cabo Pino, Cotocorrea. Está dentro de la demarcación de Cotocorrea. Como está dentro de la demarcación de Cotocorrea, tenía protección arqueológica, pues tuvo el dueño de la parcela que llamar a un arqueólogo. Y el arqueólogo, cuando estaban haciendo la excavación, me dijo Tomasetti, José Luis Tomasetti, que nos llevamos muy bien y hemos hecho cosas juntos, dice, Javi, ¿por qué no te vas allí, que te está allí el amigo César, y mira a ver los materiales que está encontrando, ¿qué te parecen? Y digo, sí, ya, mañana voy. Total, que me fui para allá a ver a César y me enseñó los materiales. Digo, César, esto es achelense también. Dice, no me jodas. Digo, sí. ¿Tú viste estos materiales, los que te enseñé yo el año pasado de allí, de al lado de mi casa? Son los mismos, y el mismo material, me refiero al tipo geológico de la piedra, que se llama gabo. Es una piedra durísima, donde nada más que puedes trabajar la piedra dándole un porrazo muy fuerte con otra piedra más grande y sacar una lasca, no la puedes trabajar. El filo que sale es lo que utiliza, y tal es de guapa o de ser. Total, que entrando en este tema, en Marbella hay yacimientos o circunstancias de que ya hace 500.000 años andaba por aquí un erectus o un preneandertal, ya lo hay. Y tengo que decir y digo yo porque no lo ha encontrado otro, porque iba solo, pues yo iba a hacer muchas protecciones al campo. Aquí en Marbella, en el año 96, en la Sierra Blanca, encontré, que eso es lo importante, una muela y un temporal de un preneandertal, los mismos que aparecen en Atapuerca, en la cima de los huesos, un Heidelbergensis, que ya no se llama Heidelbergensis, ahora se llama preneandertal, y esos están entre los 350.000 a 450.000 años, o sea que está constatado que aquí en Marbella, porque mientras que no encuentra hueso, sí aparece lítica, pero puede ser de paso, bueno, puede haber mucha de eso, pero cuando encuentra ya aquí un señor, es que hay más. Estamos hablando de un asentamiento. De un asentamiento, sí, y está ahí. Entonces, estos han acabado porque son excavaciones rápidas, pero sí queda constancia de que aquí hace 600.000 años. Y ahora, de esa época para acá, justamente en Puerto Rico, yo he encontrado 1 o 2 puntas de sílex
de Neandertal también, musterienses. Y otra punta de Siles que encontré casi al lado del arroyo de los Monjes, o sea que Neandertal la veis aquí. En Puerto Rico, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos todo lo que es escarcolítico y bronce, época del cobre y época del bronce, Puerto Rico. En Cerro Torrón tenemos bronce, tenemos escarcolítico y abajo tenemos el fenicio. Justamente en la cueva de Pecho Redondo, neolítico inicial, 5.000 años, 6.000 años. Palomina, 5.000, 6.000 años. O sea, Marbella tiene lo que tiene casi todo un lugar donde por circunstancias geoclimáticas y geomedioambientales los hombres, que no han sido nunca tontos, se han asentado. Porque justamente en el sur de España, cuando termina el último gran glaciar, durante el gran glaciar que existe en Centro Europa y hasta los Pirineos, pero que afecta hasta casi Córdoba, esta gente gravetienses van bajando, huyendo de los fríos, ¿y dónde se sitúan? Pues en la cuenca mediterránea. Toda la cuenca mediterránea, de Valencia un poco más arriba, todo Murcia, Almería, hasta Huelva. ¿Por qué? Porque era el sitio más cálido. ¿Y los animales qué ocurre? Los animales también, y tienen carne, claro, tienen cacería. Marbella hay de todo. Lo que pasa es que hay que potenciarlo, hay que hacer el ayuntamiento tiene que... La cultura es una mala inversión a corto plazo, pero a largo plazo no tiene que ser la inversión tanto en cuanto crematística como sí logística cultural, de entendimiento y del cariño de lo que procesaron los antepasados. Ese es el tema. Sin duda. Tú eres ahora presidente de Ciniana. Sí. ¿Cuándo llegas a la presidencia de Ciniana y cuál crees tú que es actualmente la misión que tiene una asociación como esta? Bueno, yo llego a Ciniana, me vas a perdonar, pero es que a mí el tiempo se me va tan rápido que nunca sé si es hace 2 años o 3 años, no me acuerdo. Te pasa igual que a mí. Francisco de Asís López, presidente de Ciniana, por razones de las que sean personales, pues me dice que no puede continuar de presidente. Yo estaba de vicepresidente y me dice: Javier, hazte presidente, ¿cómo se dice? ¿Emérito? ¿No se dice emérito? No, emérito, sí. Bueno, no sé cómo, presidente circunstancial. Y claro, para no parar el sistema de Ciniana, pues bueno, pues se lo acepto, ¿no? Y eso hará 2 o 3 años, sí, 2 años y medio, 3. Y me quedo con la presidencia ciniana. Y entonces, pues, Ciniana tiene una forma de proceder que es que todos los años hacemos pues un ciclo de conferencias, como llevamos varios años. El año pasado fue muy bonito y estuvo muy intenso con gente. Traigo gente siempre que me conocen de excavaciones y gente que tengo ya contacto con ellos y se vuelcan conmigo. Son muy buenos conferencias y de un alto nivel. El año pasado hicimos 5 conferencias, este año 6. Y las circunstancias de la gestión de Ciniana es vigilancia del patrimonio, denuncia de las violaciones del patrimonio y siempre intentar mejorar lo que es el patrimonio. Quería decir que el ciclo de este año se hace en colaboración con la Fundación Banús. Sí, siempre. Banús para nosotros es, por decirlo de alguna forma, nuestra madre. Porque Ciniana, con la capacidad económica que tiene, no podríamos publicar todos los años una revista que nos vale 1.500, 1.700 o 2.000 euros según vaya el color o no vaya el color. Y José Banús, la Fundación, siempre ha sido muy generosa con nosotros y yo desde aquí les quiero dar las gracias eternas, ¿no? Y bueno, incluso este ciclo de conferencias también nos ha ayudado porque los conferenciantes cobran un dinerito y después tenemos el detalle, cuando termina la conferencia, pues lo invitamos a cenar, tanto claro, si viene solo normal, ¿no? O viene con su mujer, pues lo invitamos a cenar, ¿no? Y esto nos lo ha pagado José Banús. Te he interrumpido, estás hablando de la misión de Ciniana. Sí, pues eso, en general la vigilancia del patrimonio y difusión de la cultura patrimonial, ¿no? Porque las conferencias siempre van ubicadas a términos patrimoniales de más o menos de la comarca. Ya no hablamos de Marbella, porque si no Marbella se nos quedaría muy corta. Pero el año pasado hicimos unos trabajos de prehistoria y protohistoria. Este año hemos pasado de la prehistoria o de la historia al tardorromano para terminar en el Islam, en el siglo IX, ¿no? Para que haya una cronología del conocimiento. Y todo se mueve más o menos cerca de Marbella o en el entorno, porque es donde tal. Este año hemos hecho un trabajo muy interesante que ha sido la protección del casco antiguo, que se lo hemos mandado a la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, con la gestión que están haciendo ellos con el PGU, y le hemos mandado un montón de 16, 17 folios de lo que pensamos de que tenía que ser la protección del casco antiguo,
como entidad y conservadora de los ancestros urbanísticos y sociales de Marbella. Y le hemos mandado pues un estudio muy bonito que nos han dicho, dice, es muy bueno, la protección es muy buena. Y parece ser que la Junta de Andalucía nos ha dado la razón, con lo cual deberían de hacer alguna de las, no digo todas porque sería una pretensión, sería muy pretencioso, pero si nos dan nada más que el 15, el 20% de los puntos que le hemos puesto de protección del casco antiguo, de cuidado del casco antiguo y de mejora del casco antiguo, nos podíamos dar por satisfechos, ¿no? Haciendo honor al título de este programa, Sí, ¿qué es actualmente lo mejor de tu casa? mi mujer. Es tu apoyo continuo, ¿no? Total. Mis hijos también, pero la que está conmigo 24 horas es mi mujer, y aguantarme a mí, y te lo digo, Paco, hay que tener una capacidad muy grande, porque yo no soy un hombre muy fácil. Tengo un carácter un poco fastidioso, porque soy temperamental. No digo que sea agresivo, no, temperamental. Que con el tiempo se aprende a controlarlo también, ¿no? Se me ha bajado mucho, y yo creo que es porque la testosterona también se me ha bajado mucho. Todo ¿no? se baja. Antes era un poco bravo, ¿no? Ahora soy ya mucho más tranquilo, me lo tomo con más tranquilidad y tal, pero bueno, como dice el refrán, el que tuvo retuvo, pero que ha aguantado los tirones de mi casa y al que se lo debo todo a mi mujer. Recientemente se hizo público que has sido propuesto, cuando eres propuesto es porque ya hay un acuerdo previo de que se te concede, ciudadano honorario de Marbella. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, te voy a explicar. Te voy a explicar porque no me lo esperaba, evidentemente no lo sabía, y me enteré porque Paco Moreno me mandó un WhatsApp diciendo, yo pensé que era una broma, ¿no? Me pensé que era una broma, eso fue hace 15 o 20 días así. Y al ratito me llamó Francisco de Asís, el archivero de Marbella, me dice, Javi, he escuchado que te han hecho tal, digo, no, es que me lo ha dicho Paco Moreno en el WhatsApp. Y digo, esto es una broma, porque yo no pienso nunca que el ayuntamiento me va a pensar en mí. Bueno, es igual. Y dice, no, es una propuesta. Te pueden quitar de en medio hasta que no sé eso, pero es una propuesta. Y claro, en principio no, esto como los accidentes, no te lo creas hasta que no te enfrías un poco, ¿no? Digo, coño, pues esto es interesante. Es interesante. Entonces, me vino a la cabeza una serie de circunstancias que me han pasado en la vida, que pensé, digo, estas son las gracias que me tenían que haber dado, y nunca me la dieron. Y digo, bueno, pues entonces estoy muy contento. El equipo de la sección explosiva de Marbellí, durante 10 años, 12 años, antes que existiera protección civil y antes que existiera la Guardia Civil preparada en rescate de montaña, en rescate de zonas de nieve, de hielo y de cosas de estas, no existía eso. Entonces nosotros, la SED de Marbella, los rescates que hubieron a partir de la desgracia de Juan Manuel Vera del 76, nos hicimos cargo de eso, por razones de las que sea, que yo nunca lo he entendido. Cuando habían temas que fueron 3 o 4 veces que tuve que subir a la Cueva de Gato, nos llamaba la Guardia Civil de Benoján y dejábamos todo lo que estaba haciendo, nos montábamos en el coche con los equipos tirados dentro y nos íbamos para la Cueva de Gato y hacíamos los rescates. Casi todos los rescates de la Cueva de Gato, que fueron 3 o 4, eran rescates complicados porque te jugaba la vida. No ibas allí a sacar un patito de un charco, porque siempre cuando está metido un rescate es porque el agua ha subido, ¿no? Y nos jugamos la vida varias veces. Jamás me dieron la gracia. Y cuando hablo de mí, hablo en nombre de mis compañeros. Éramos 5, de los cuales 2 han muerto ya. Denis Herrera y Magariño, Salvador Magariño, que murió hace 2 meses, el pobre. Nunca nos dieron la gracia. Hemos hecho rescate en Gato, 3 o 4, hemos hecho rescate en Carratraca, hemos salvado de congelación en la Sierra la Nieve de Denis y yo, que fuimos un invierno que nos llamó la Guardia Civil, y nosotros tampoco teníamos equipo, y sacamos de ahí a 2 matrimonios, y lo digo así, atontados, con 3 hijos, metidos con nieve hasta el pecho, en las dolinas que está en Tajo Hondo. Yo no sé qué coño hacían allí aquel sábado o aquel lunes metido ahí en la sierra con la nieve al pecho, que estaban a punto, si llegábamos ahí 2 horas más tarde, se hubiesen congelado. Nadie me dio las gracias nunca, nadie.
Y cuando ha venido este reconocimiento, me ha gustado, porque salvamos a 16 vidas. Claro, es que tú has dicho algo importante, que de vez en cuando hay que dar las gracias también. Siempre. Y por supuesto que siempre habrá, de hecho es así, hay muchas personas que se merecen ese reconocimiento también, pero bueno, Sí. hay que elegir entre, y en este caso lo que tú dices, porque ese agradecimiento hacia ti va también hacia la gente que ha trabajado contigo. Claro, no es mío, es de los que nos la hemos jugado. ¿Eh? Nunca nos agradecieron nada. Y ahora esto yo me lo he tomado y decir, coño, estas son las gracias que nos tenían que haber dado hace 30 años, 40 años. Un libro que haya significado algo en tu vida, o mucho, que haya significado algo o mucho. Bueno, no sabía decirte ahora, porque he leído mucho de excepto fantasías, novelas, eso no he leído nunca, ¿no? Libros de historia, he leído mucho de Eudald Carbonell, de Arzuaga, Bermudo de Castro, pero así como mucho. Hay un libro que me acuerdo ahora, que es muy entretenido, que lo escribe Eudald Carbonell hará 3 o 4 años, que se llama Cartas a mi hijo, porque Eudald Carbonell ha sido, con el cual tengo una amistad muy grande. Eudald y yo somos muy amigos, salvando la diferencia de todo, pero no sé por qué nos llevamos tan bien, ¿no? Y él escribió hace 4 años o así un libro que se llama Cartas a mi hijo, porque él ha sido padre abuelo, porque ha tenido el hijo a los 54 55 años. Y yo recomiendo que se lea porque es lo que le dice a un padre a un hijo para que sepa andar por la vida. Es como un testamento de vida, ¿no? Muy interesante. Después los que, no me acuerdo muy bien, pero de Emiliano Aguirre tenía Homo, no me acuerdo ya de los títulos, también muy interesante, ¿no? Que me haya marcado la vida otro libro, pues no me acuerdo muy bien. Uno en concreto no te puedo decir, porque yo con 15 años ya me leía a Sinué egipcio, me leía todas las cosas, Conde Montecristo con 12 años. ¿Y una película o dos? Mira, hay una película que lloro, El abuelo, creo que es de Fernando Fernán Gómez, que va a esa aldea. Sí, de José Luis García, la adaptación de José Luis García. Sí, entonces esa de Fernando Fernán Gómez, que la hija tiene relaciones con un diplomático, lo que sea, y son Sí, la historia de Benito Pérez Galdós. Bueno, pues esa gentuza de pueblo miserable, egoísta, tacaño, y ese viejo, vale, esa película es, y la otra que me gustó mucho, Las mariposas también de Fernán Gómez, que es española. La lengua de las mariposas. La lengua, esa española, es muy bonita, ¿no? Y después de películas internacionales, pues yo no soy mucho de americanos y de guerras y de pistoleros, no. Quizás Los puentes de Madison, ¿no? Si me voy a la internacionalidad, una de ellas sería Los puentes de Madison, La mula, que también de Clint Eastwood, y de mi juventud que me gustaba mucho, Espartaco de Kirk Douglas. Espartaco, la rebelión de Espartaco de Kirk Douglas. Sí, dirigida por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, sí. Bueno, pues, y hay una que la verdad, que me perdonan los espectadores, pero la pongan todos los días, la veo, que es Padrino 1, Padrino 2 y Padrino 3. Bueno, es que eso es una joya, ¿no? Es que cada vez que la veo e interpreto cosas nuevas que te dicen por detrás, ¿no? Además, es que nunca se ve visto algo igual que 3 partes sean igual de buenas. Es impresionante. Eso es difícil. Es impresionante. Hay otra película muy buena que me gustó mucho, que es Uno de los nuestros. También. Son películas que te marcan, desgraciadamente son de gente fuera de la ley y tal, pero están tan bien hechas, con tanta calidad, que te das cuenta de lo que pasa. Sí, porque lo hacen con una épica particular que se simpatiza con ella, a pesar de lo que tú dices, el trasfondo es criminal. Es de criminal, ¿no? Sí, pero hay una cosa que me gusta. Bueno, pues esas son más o menos las películas que a mí me han impresionado. ¿Y cuál es tu música preferida? Me gusta el rock and roll, pero amo las habaneras. Sí, amo las habaneras y me gusta el rock and roll, sí. El rock duro no tanto, ¿no? Pero el rock and roll de la época normal de rock, inclusive
de CDC, no sé quién toca, no me acuerdo quién es el que toca The Wall, ¿no? Ese tipo de rock para abajo, o sea, para atrás. Bueno, Miguel Río me encanta, ¿no? Y Sabina ya no te lo cuento, porque Sabina tal. Y Joan Manuel Serrat, por supuesto, porque son los grandes de España, ¿no? Y después me gustaba mucho, vamos a ver si me acuerdo, el aragonés este que se murió del Parlamento. La Bordeta. La Bordeta. La Bordeta tiene una canción que la escucho que se llama Somos, y pues lloro. Sí, además no solamente ya como cantautor, sino como político era absolutamente fuera de lo convencional. Sí, era un intelectual, posiblemente no diera esa talla de académico, porque era un hombre que vestía muy a su forma, muy relajado, muy bien y tal, y no se expresaba con una académica, pero que era un intelectual como un sombrero. Y no tenía pelos en la lengua. Ninguno. Que eso también es importante. Ninguno. Aunque a veces no fuese elegante en la expresión, pero bueno. Bueno, pero quedaba muy bien, ¿eh? A mí me sentaba muy bien que dijera lo que decía. Pues Javier, te agradezco mucho que hayas venido, que te hayamos conocido un poco mejor, que vemos que eres una persona con un toque renacentista, en el sentido de ser polifacético, te ha interesado todo lo humano, como diría el poeta, ¿no? Tuve una empresa 20 años también, o sea que sí. Bueno, que algún día tendrás que escribir tus memorias. Eso me dice Paco de Asís continuamente: Javier, siéntate conmigo y escribimos las memorias tuyas, es muy complicado. Digo, vale, ya te las contaré. Claro, es que cuando tú escribas tus memorias, serán también una parte importante de las memorias de la ciudad de Marbella. Sí, porque yo estoy, vamos a ver, Marbella y yo estamos casados, y todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque me ha dado la gana, pero lo he hecho por Marbella, me explico, ¿no? Y lo he hecho para Marbella. Todas las cosas que he gestionado yo y que he podido hacer, lo he hecho todo porque es mi pueblo, porque es mi patria chica, y porque tengo que colaborar con la sociedad de Marbella, que es la que me permite moverme por aquí. Y eso es lo que hay. Pues hoy hemos hablado con el ciudadano Soto, que además es presidente de la Asociación Cineana. Gracias. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias. Todos ustedes también, gracias por estar ahí una vez más. Queremos regresar la próxima semana. Yo espero que sí, que lo podamos hacer sin ningún problema. Hasta entonces, feliz semana. De cada casa. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.